Soy Star-Lord, Star Wars XQ-56 listo para morir, babosa gorda y fea. Peter, vestido con su máscara de Star-Lord, se enfrentó a la imagen holográfica de Jabba the Hutt. Cualquier pretensión de civilidad se desvaneció rápidamente cuando Jabba se reclinó ante él, rodeado por sus ansiosos secuaces. A pesar de que su presunción desapareció, su negación de la terrible situación era evidente. Por alguna razón inexplicable, parecía convencido de que Peter no se atrevería a matarlo. La risa de Jabba resonó a través de los parlantes, su enorme forma cambiaba mientras hablaba. Tus amenazas son vacías, Starling, transmitió secamente su traductor. El gran Jabba advierte que matarlo provocará la ira de todo el clan Hutt sobre ti. Duda mucho que puedas resistir semejante ataque. ¿Es eso? ¿De ahí viene tu confianza? Se burló Peter, con una sonrisa evidente en su voz mientras se preparaba para romper las ideas preconcebidas de Jabba. Con un movimiento rápido, Peter dirigió la pantalla holográfica para acercar la nave insignia de Jabba. Vamos a despertarte a la realidad, ¿de acuerdo? Murmuró y disparó 2 cañones de plasma apuntando directamente a los motores de la nave de Jabba. El monitor mostró el caos instantáneo que se produjo en el buque insignia. Los motores estallaron en llamas, el barco se sacudió violentamente, provocando confusión en Jabba y su tripulación. La voz de Jabba resonó con rabia y miedo mientras gritaba a sus subordinados, luchando por mantener la compostura. La voz de Peter era tranquila, casi burlancia. ¿Aún no niegas, Jabba? ¿O eso te devolvió a la realidad? Hizo una pausa, pero Jabba permaneció en silencio, con el rostro contorsionado por el miedo y la ira mientras rechinaba los dientes. Al ver esto, el tono de Peter cambió ligeramente mientras continuaba, agitando una mano con desdén. Y en cuanto al clan Hutt, con el que tan cobardemente me amenazaste, lamentablemente no significan absolutamente nada para mí. No estás tratando con un esclavo asustado aquí. Para mí, ustedes los Hutt son solo un montón de gusanos de gran tamaño, y con mucho gusto exterminaría a cualquier otro de tu especie que sea lo suficientemente estúpido como para venir a buscar problemas. A medida que se hizo realidad la terrible situación, el rostro de Jabba se contrajo de frustración e ira. Le gritó a su tripulación y luego dirigió su furia hacia Peter, sus palabras eran una mezcla confusa de Huttes. Peter se reclinó, su sonrisa casi audible. Vamos, Jabba. ¿Por qué no hablas básico conmigo? Sé que puedes. Me has entendido todo este tiempo sin tu intérprete. ¿O necesito apuntar al corazón de tu nave para que hables? Frunció el ceño pensativamente y añadió. Aunque dudo que sobrevivas si hago eso, Jabba respondió con un gruñido gutural, negándose obstinadamente a cambiar de idioma, considerando inferior cualquier idioma que no fuera el suyo. Sin inmutarse, Peter hizo una señal para pedir otro disparo. Esta vez, el fuego del cañón de plasma atravesó el vacío y golpeó la cola del buque insignia de Jabba, provocando otra sacudida violenta. El impacto se sintió incluso a través del enlace holográfico, los ojos de Jabba se abrieron por la sorpresa y el miedo. ¿Qué tal ahora? ¿Ya reconsideraste hablar básico? El tono de Peter era burlón, casi juguetón, a pesar de la gravedad de su enfrentamiento. Apretando los dientes con visible frustración, Jabba finalmente escupió su respuesta en básico, su voz llena de desprecio. Tú, no eres nada. Un niño jugando a la guerra. Su furia aumentó mientras continuaba, su tono amenazador. Recuerda mis palabras, Star-Lord, yo mismo acabaré contigo. Y si caigo, los Hutts caerán sobre ti y sobre todos los que amas. La habitación quedó en silencio por un momento, la tripulación de Knower intercambió miradas de incredulidad y silenciosa satisfacción. Jabba hablando básico no fue solo una concesión. Era una clara señal de su desesperación. Peter sonrió, satisfecho y engreído, ya que incluso en las películas, Jabba nunca se rebajaba a hablar otro idioma. Bueno, ahora que podemos entendernos, hablemos de lo que sucederá después. El carnoso rostro de Jabba se contrajo con una mezcla de ira y ansiedad. Se estaba dando cuenta de su terrible situación, el dominio que estaba tan acostumbrado a ejercer ahora era solo un recuerdo. Entonces, ¿qué quieres de mí? Miró a la Twi'lek verde parada recatadamente a su lado, con los ojos bajos. Mira, Jabba hizo un gesto hacia ella con un movimiento pesado y a regañadientes. Toma a Ola, el mejor bailarín de Rilot, y un montón de créditos, suficientes para comprar una luna o dos. Déjame ir y todo esto será tuyo. Peter se cruzó de brazos, su expresión oculta detrás de su máscara pero claramente desdeñosa. Realmente no lo entiendes, ¿verdad? No soy un sinvergüenza en busca de botín o esclavos, añadió intencionadamente, con voz firme y resuelta.
Knowhere me cubre en el frente del dinero, y no estoy en el negocio de ser dueño de personas, bueno, al menos no de personas inocentes. Los ojos de Luz se abrieron con incredulidad, sus tácticas habituales se desmoronaban ante él. ¿Rechazas incluso esto? ¿Qué más podrías querer? La voz de Java era una mezcla de incredulidad y miedo, su autoridad decayendo aún más con cada palabra. Bueno, ya que preguntaste, dijo Peter, tamborileando pensativamente con los dedos en el panel de control. Tus motores están tostados, e incluso si quisiera dejarte ir, lo cual, alerta de spoiler, no lo hago, no irás a ninguna parte rápidamente. Así que, este es el trato. Hizo una pausa para lograr efecto, disfrutando de la tensión. Puedes convertirte en un fuego artificial muy explosivo o venir silenciosamente y ser parte de mi nueva colección. Tal vez estar en exhibición en una caja de vidrio te dé algo de perspectiva. Peter reveló su plan, una sonrisa traviesa se extendió debajo de su máscara. La decisión de Peter de mantener vivo a Java fue calculada. Era consciente de la ventaja estratégica que Java podía ofrecer vivo en lugar de muerto. La influencia de los Ut era enorme en el borde exterior, y todavía no estaba seguro del alcance total del poder de la familia Ut y de cómo podrían tomar represalias si mataban a Java. Mantener a Java cautivo no solo lo neutralizó como amenaza, sino que también le proporcionó a Peter una valiosa moneda de cambio. Si los Uts venían en busca de venganza y él no podía defenderse de ellos, Java sería su palanca para negociar la paz o, al menos, ganar tiempo para prepararse para cualquier conflicto futuro. Además, siempre puedo matarlo más tarde, pensó Peter encogiéndose de hombros. Peter sintió cierta satisfacción sombría al decidir conservar a Java como pieza de colección. A diferencia de los inocentes que Java había traficado y esclavizado, el propio Java no fue una víctima. Era un jefe de cartel despiadado, cuyo imperio se construyó sobre el sufrimiento de innumerables seres en toda la galaxia. Además, Peter vio este resultado como karma. Java estaba recibiendo exactamente lo que había repartido en el universo. El miedo y el control que había ejercido ahora eran suyos para soportarlos, encapsulados dentro de los límites de Knowhere. Java, un ser que prosperaba gracias al sufrimiento y la subyugación de innumerables vidas, ahora se veía obligado a convertirse en una pieza de exhibición, si aceptaba, por supuesto. Después de todo, a Peter no le importaba hacerlo explotar y dar por terminado el día. Los ojos de Java se abrieron y su mente recorrió las opciones presentadas. Cada uno era tan desagradable como el otro, pero el instinto de supervivencia de Lut era fuerte. Esto es humillación. Piensa en ello más como jubilación, bromeó Peter, su sonrisa solo crecía. No estás en condiciones de negociar, ¿sabes? Te estoy ofreciendo perdonar tu insignificante vida, así que lo mínimo que puedes hacer es aceptar y agradecer, y quién sabe, tal vez ser parte de mi colección te ayude. ¿Ser divertido? Quiero decir, lo dudo, pero no lo sabrás hasta que lo intentes. Java, al no ver otras opciones viables y con el frío vacío del espacio surgiendo como una cruda alternativa, finalmente asintió con la cabeza en señal de acuerdo a regañadientes. La derrota, espesa y amarga, se apoderó de Java como un sudario. Con un gruñido bajo y gutural, aceptó. Acepto tus términos, Star-Lord. Seré tu prisionero. Se rindió, murmurando maldiciones en voz baja. La sonrisa de Peter fue triunfante, claramente satisfecho con el resultado. Elección inteligente. Y no te preocupes, me aseguraré de que estés cómodo. Tal vez incluso agregue una ventana de visualización y dejaré que la gente pague para ver al magnífico Java de Ut. Cuando la transmisión se cortó, Peter observó con alegría cómo el rostro de Java se sonrojaba de furia y vergüenza, saboreando cada momento de su incomodidad. Hombre, amo el karma. Las rayas plateadas de los drones de Knowhere brillaron contra el fondo del cosmos mientras rodeaban la maltrecha nave insignia de Java. Con precisión mecánica destruyeron eficientemente todas las armas de la nave antes de remolcar la enorme nave hacia la bahía de atraque de la ciudad de la estación espacial. En la plataforma de atraque, Peter estaba con sus aliados. Goot, Howard de Duke y Cosmo de Spacedog. Karina estaba de regreso en el palacio, preparando lo que pronto sería la nueva residencia de Java. Howard, recargando su confiable pistola Tommy, miró a Peter con una sonrisa maliciosa. Entonces, ¿cuánto quieres apostar a que esa babosa no cumplirá el trato? Peter se burló, con un brillo juguetón en sus ojos detrás de su máscara. Esa es una apuesta tonta. No hay manera de que Java no vaya a hacer algo. La mirada colectiva del grupo se endureció, cada uno preparándose para la inevitable confrontación.
Los ojos de Cosmo se entrecerraron mientras hacía levitar un grupo de trozos de metal, su energía psíquica crepitaba con anticipación. La sonrisa de Howard se ensanchó mientras apuntaba su arma, y la piel parecida a una corteza de Groot se erizó, su estatura creció como si sacara fuerza de la tensión en el aire. Su espera duró poco. Tan pronto como las puertas del buque insignia de Java se abrieron con un silbido, una horda de soldados salió, disparando salvajemente sus blasters. Al instante, la plataforma estalló en el caos. Howard se echó a reír en medio de los disparos, un sonido alegre que apenas enmascaró el rat-tat-tat de la pistola Tommy. Justo lo que esperaba. Un poco de acción. Gritó por encima del ruido, derribando a los atacantes con inquietante eficiencia. Groot extendió sus brazos, brotando una gruesa pared de ramas que protegió al equipo de las explosiones entrantes. Mientras tanto, Cosmo desató su furia telequinética, lanzando objetos con precisión letal. Los soldados fueron lanzados hacia atrás y chocaron contra su barco como muñecos de trapo. En medio de la agitación, Peter se mantuvo tranquilo y sereno. Solo una vez que su tripulación hubo despejado la mayoría de los gruñidos, les indicó que avanzaran, entrando en el buque insignia con el aire de un rey entrando en un castillo conquistado. Dentro de la sala del trono en el corazón de la nave, Java esperaba, su ansiedad era palpable mientras los sonidos de la batalla se acercaban cada vez más, hasta que de repente, las opulentas puertas de la habitación se abrieron violentamente, impulsadas por un empujón telequinético. Sus soldados, a quienes se les había ordenado tender una emboscada a la tripulación de Peter en el exterior, ahora estaban siendo lanzados por el aire, estrellándose contra las paredes con crujidos repugnantes. Los ojos de Java se abrieron de par en par por el pánico. En un movimiento desesperado y torpe, sacó un desintegrador escondido entre los pliegues de su grasa. Le disparó a Peter, con la esperanza de pillarlo desprevenido. Pero Pedro estaba listo. Con un movimiento de muñeca sin esfuerzo, absorbió la energía de los rayos láser antes de que pudieran alcanzarlo. Y con otro gesto, el desintegrador se soltó de la garra de Java y se giró para apuntar directamente a la frente de Groot. La voz de Peter era fría, casi casual mientras hablaba. Entonces, Java, ¿quieres rendirte o prefieres respirar profundamente a través de tu maldita frente? No mucho después de que lo hicieran desfilar por las calles de Knowhere y posteriormente lo encerraran en el palacio, la noticia de la captura de Java Elud se extendió como la pólvora por todo el borde exterior. En cantinas lúgubres, mercados bulliciosos y escondites apartados, los susurros se convirtieron en acalorados debates sobre el acto audaz de un hombre que se hacía llamar Star-Lord, que tomó el control de Knowhere y se atrevió a capturar a Unut. Las reacciones variaron tan enormemente como los planetas de donde procedían. Algunos aclamaron a Star-Lord como un héroe, una especie de libertador, mientras que otros lo condenaron como un renegado temerario cuyas acciones podrían iniciar una guerra con los poderosos clanes Ut. En Tatooine, los soles se pusieron en un resplandor anaranjado y carmesí, proyectando largas sombras sobre las llanuras polvorientas y azotadas por el viento de Mos Espa. En medio de pequeñas chozas y calles abarrotadas, la noticia llegó a un joven Anakin Skywalker y su madre, Shmi, que todavía trabajaban duro bajo el duro gobierno de su dueño, Watto. Anakin, un niño curioso y brillante, de ojos azules, escuchó fragmentos de conversación mientras ayudaba a Watto en su tienda de chatarra. Inserte aquí una foto del joven Anakin Skywalker. Su maestro toidariano estaba comentando animadamente el evento con un cliente, con las alas zumbando de emoción. Java atrapado por un don nadie. Ja. Eso no es posible. Aunque sí es cierto, definitivamente es malo para el negocio. ¿Quién sabe qué harán los Uts? Inserte una foto de Watto aquí. Shmi, por otro lado, escuchó la noticia de un grupo de compañeros esclavos mientras hacía una entrega para Watto. Las mujeres compartían una esperanza cautelosa y sus voces eran una mezcla de miedo y optimismo. Quizás las cosas cambien ahora, murmuró uno. Java fue cruel. Su ausencia podría incitar a la República a venir y limpiar las cosas por aquí, claro, como si eso alguna vez fuera a suceder, murmuró otro esclavo con escepticismo, muy consciente de lo improbable que eso era realmente. Anakin, incapaz de guardarse sus preguntas para sí mismo por más tiempo, tiró de la manga de Shmi esa misma noche mientras se sentaban a disfrutar de su escasa cena. Mamá, ¿quién es Star-Lord? ¿Y por qué capturó a Java? ¿Es un héroe? Shmi, alisándose el cabello hacia atrás, reflexionó sobre cómo explicarle a su hijo la complicada dinámica del borde exterior. Al final, decidió inventar una historia reconfortante para ofrecerle algo de esperanza.
Después de todo, no es como si alguna vez conocieran a Star-Lord, especialmente si los subs deciden tomar represalias. Star-Lord viene de un lugar mucho más allá de las estrellas centelleantes que vemos cuando miramos el cielo nocturno. Hizo algo muy valiente y muy audaz. Es un héroe que lucha por la libertad y la justicia. Fue tras Java porque sabía con qué crueldad tratan los subs a la gente, manteniéndola como esclava y sembrando el miedo. Quería detenerlo, para asegurarse de que nadie más sufriera bajo el gobierno de Java. Shmi hizo girar una cola que cautivaría a cualquier niño, especialmente a un niño esclavo. Vendrá aquí y nos salvará también. Los ojos de Anakin estaban muy abiertos con una mezcla de asombro y emoción. Shmi suspiró, con el rostro marcado por el peso de años de servidumbre. No lo sé, mi pequeña estrella. Pero las personas como nosotros, solo podemos mirar y tener esperanza. Sin embargo, debemos tener cuidado. Seres poderosos luchan por encima de nosotros y, con demasiada frecuencia, quedamos atrapados en el medio. A medida que la noche se hacía más profunda, Anakin yacía en su cama, las estrellas brillaban a través de la pequeña ventana a su lado. Las historias de héroes y villanos giraban en su mente, entrelazándose con sus sueños de libertad y aventuras, mucho más allá de los duros desiertos de Tatooine. Espero que Star-Lord venga a salvarnos pronto. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, en los rincones oscuros de Naluta, la noticia de la captura de Java llegó a sus parientes. El ambiente era sombrío y estaba cargado de una energía volátil. Los líderes de los clanes se reunieron, sus pesados cuerpos moviéndose inquietos mientras discutían las implicaciones de la desgracia de Java. Debemos responder, gruñó un enorme Utenutes, y su voz resonó en la cámara poco iluminada. Este insulto no puede quedar sin respuesta. La audacia de este Star-Lord. Capturar a uno de los nuestros. Es una declaración de guerra. Otro Ud mayor, entrecerrando los ojos, añadió. Sí, pero debemos ser cautelosos. Este forastero parece incluso más atrevido que el coleccionista, e incluso él nos dio problemas. Necesitamos un plan, no solo fuerza bruta. La decisión estuvo cargada de consecuencias. Las represalias eran inevitables, pero el enfoque aún estaba por determinarse. Cuando la reunión se disolvió, se enviaron mensajeros hasta la noche. Se dieron órdenes. Los engranajes de la guerra comenzaron a girar, lenta y constantemente. En medio del caos de la captura de Java el Ut y el siguiente alboroto en todo el borde exterior, Peter, ahora conocido en todo el mundo como Star-Lord, se enfrentó a los antiguos esclavos de Java, liderados por Ola, la bailarina Twi'lek. Ola dio un paso adelante, su voz era un suave murmullo y la tensión era clara en su postura serena. Saludamos a nuestro nuevo maestro, comenzó, inclinándose respetuosamente, una acción reflejada por los demás. Deseamos expresar nuestra gratitud por la amabilidad que ha mostrado hasta ahora. Pocos amos proporcionarían a sus esclavos 3 comidas al día, casas propias e incluso créditos para gastar. Tenemos suerte de haber llegado a su poder. La expresión de Peter se suavizó, su respuesta inmediata y firme, descartando su oferta con un suave movimiento de cabeza. Escucha, sé que esto puede ser difícil de creer, pero no estoy aquí para ocupar el lugar de Java. Ahora eres libre. Realmente libre. Los murmullos recorrieron el grupo, una mezcla de escepticismo y esperanza incipiente. Ola, con su piel verde aún más llamativa contra la tenue iluminación, habló vacilante. ¿Libertad? El asentimiento de Peter fue firme, su mirada recorrió los rostros vueltos hacia él. Absolutamente. No necesito esclavos. Puedes ir y vivir tus vidas como quieras. Fue entonces cuando una de las almas más valientes dio un paso al frente, revelando la sombría realidad de su situación. Incluso si lo dices en serio, no podemos ser realmente libres. Estos chips, se detuvo, inclinando su cuello para mostrar un pequeño bulto, casi imperceptible, debajo de su piel. Están preparados para explotar si intentamos escapar. El ceño de Peter se frunció mientras escuchaba, un destello de reconocimiento cruzó por sus rasgos. Recordó una escena de una de las películas de Star Wars que había visto en su vida pasada. Anakin Skywalker, un joven esclavo en Tatooine, explicando la sombría función de un dispositivo similar implantado en él y su madre. Si intentas huir, había dicho Anakin, te volarán, boom. Los chips transmisores, tal como Peter los entendía ahora, eran dispositivos crueles incrustados quirúrgicamente bajo la piel de los esclavos, diseñados para garantizar una obediencia absoluta. Cada chip podría activarse de forma remota, provocando una explosión letal si el esclavo intentaba huir o si su amo lo consideraba necesario.
Esta práctica bárbara era una de las muchas formas en que los propietarios de esclavos mantenían el control, infundiendo miedo y sumisión mediante la amenaza siempre presente de una muerte explosiva. Los ojos de Peter se oscurecieron con disgusto mientras examinaba el mar de marcas similares en los demás. Muéstramelo, le indicó a Ola, su voz transmitía una suave orden. Con visible temor, Ola dio un paso adelante. Sus manos temblaron levemente mientras exponía el costado de su cuello, el bulto del chip transmisor claramente visible. Peter extendió su mano, sus dedos brillando débilmente con el poder de Mechuderu. Se hizo el silencio en la habitación mientras todos miraban, conteniendo la respiración colectiva. El brillo se intensificó y una suave vibración subió por su cuello. Ola hizo una mueca y se le escapó un grito ahogado mientras retrocedía instintivamente. Durante un desgarrador segundo, esperó lo peor. Pero luego el sentimiento desapareció. Los ojos de Ola estaban muy abiertos, incrédulos, mientras se palpaba el cuello. En lugar de una explosión, hubo un pequeño hilo de sangre donde había estado el chip. Peter se quedó sosteniendo el chip desactivado, ahora inofensivo, entre sus dedos. Ahora eres verdaderamente libre, dijo Peter, su voz con una mezcla de alivio y satisfacción. ¿Quién es el siguiente? Lo que siguió fue un frenesí de actividad, con antiguos esclavos haciendo fila, cada rostro grabado con una mezcla de miedo y esperanza. Ola observó, todavía agarrándose el cuello, cómo Peter desactivaba un chip tras otro. Las expresiones de los liberados se estaban transformando. Del terror y la incredulidad a la alegría y el alivio, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Cuando la última persona se alejó, libre de chips y aturdida, una palpable sensación de liberación llenó la habitación. Ola, ahora al frente del grupo, se volvió hacia Peter. Sus ojos, luminosos y llorosos, hablaban mucho de la gratitud que no podía articular. Peter, sintiendo una rara solemnidad en medio de su habitual comportamiento alegre, la miró a los ojos. Ver. Dijo simplemente. Les dije que los dejaría a todos libres. Dirigiéndose a Karina, Peter le ordenó que guiara a los individuos recién liberados en sus próximos pasos. Muéstrales la salida, por favor. Y asegúrate de que tengan todo lo que necesitan, le dijo, con un tono firme pero amable. Agarrando el chip esclavo desactivado, un nuevo plan surgió en la mente de Peter. Con pasos decididos, salió de la habitación y se abrió paso por los laberínticos pasillos del palacio, dirigiéndose hacia una sección más apartada. Aquí, detrás de carcasas de vidrio reforzado, estaban las criaturas y seres que había decidido no liberar. Los infames elfos oscuros, los curtidos Chitauri y varios otros seres conocidos por su crueldad e historias violentas. Su mirada se detuvo en cada uno, reconociendo la amenaza que representaban incluso detrás de las barreras. Y luego estaba Jabba the Hutt, la incorporación más reciente. Cuando Peter entró, los ojos grandes y bulbosos de Jabba se fijaron en él y una ráfaga de furiosos sutes se derramó. La voz de Luz era gutural, llena de amenazas y maldiciones, pero Peter simplemente lo miró con aire poco impresionado. Caminando hacia un panel de control cercano, los dedos de Peter se cernieron sobre una serie de botones. Presionó uno e instantáneamente, el gas púrpura siseó dentro de los recintos. El caos estalló dentro de las cajas cuando sus ocupantes entraron en pánico, sus miedos eran palpables incluso a través del cristal. Jabba se retorcía salvajemente, su enorme cuerpo sacudía el pequeño recinto y sus ojos se desorbitaban de terror. El gas rápidamente hizo su trabajo y, cuando se hizo el silencio, Peter comenzó la siguiente fase de su plan. Abrió cada caja metódicamente y entró con un chip en la mano. Estos chips eran similares a los que acababa de quitarles a los esclavos, pero diseñados con una ventaja letal. Uno por uno, los implantó en sus cautivos. Con suerte, los chips pasarían desapercibidos para ellos, programados para acabar con sus vidas si alguna vez intentaban salir de Knowhere sin su permiso explícito. El caso de Jabba requirió una atención especial. Peter implantó no uno sino 5 chips en el enorme Hutt, garantizando múltiples mecanismos de seguridad. Una vez hecho esto, Peter selló las cajas una vez más y dio un paso atrás para inspeccionar su trabajo. Esto no era algo que le gustara, pero era necesario. No puedo arriesgarme a que ustedes causen problemas, murmuró para sí mismo. Cuando salió de la habitación, el silencio contrastaba marcadamente con los vítores agradecidos de los esclavos liberados que aún resonaban en su mente. Esta mezcla de libertad y cautiverio era una carga pequeña para Pedro, pero estaba dispuesto a soportar, sabiendo la naturaleza peligrosa de aquellos a quienes mantenía cautivos.
Mientras la galaxia fuera de sus ventanas del piso al techo brillaba bajo el manto de la noche, Peter yacía despierto, escuchando música mientras sus pensamientos vagaban por los eventos recientes. Hay tantas cosas que necesito hacer, pero tengo que regresar pronto con los Jedi, igual reproducir An Around Sue de Dion igual. Aquí está mi historia, es triste pero cierta. Se trata de una chica que una vez conocí. Ella tomó mi amor y luego corrió. Con todos los chicos de la ciudad. Sí, debería haberlo sabido desde el principio. Esta chica me dejaría con el corazón roto. Ahora escuchen gente lo que les estoy diciendo. Manténgase alejado de una Sue evasiva, sí. Extraño sus labios y la sonrisa en su cara. El toque de su mano y el cálido abrazo de esta niña. Así que si no quieres llorar como yo. Manténgase alejado de una demanda evasiva. Mientras la mente de Peter corría con pensamientos sobre planes, posibles ataques y su inminente título de caballero Jedi, de repente, un leve crujido rompió el silencio de sus habitaciones. Sus sentidos, perfeccionados por su entrenamiento Jedi, lo alertaron inmediatamente de otra presencia en la habitación. Girándose rápidamente, se quitó los auriculares y vio a Ola, la bailarina Twi'lek que había liberado antes, mientras entraba sigilosamente a la habitación, con su cuerpo curvilíneo en plena exhibición. ¿Por qué estás aquí, Ula? ¿Cómo entraste al palacio? La voz de Peter era tranquila pero firme, cortando el silencio de la habitación. Ula, sorprendida y visiblemente avergonzada, vaciló antes de responder. Karina acordó contratarme para ayudar en el palacio, así que ahora vivo aquí, explicó, abriendo mucho los ojos cuando vio su rostro por primera vez. Tendré que discutir esto con Karina más tarde, Peter frunció el ceño, pensativo. Si bien apreciaba la presencia de Ola y entendía que Karina probablemente necesitaba ayuda para mantener el palacio, no puede dejar entrar a quien quiera sin al menos decírselo primero. Sintiendo que había algo más en su presencia, Peter presionó más. ¿Y por qué estás aquí en mi habitación, a esta hora? Preguntó, su mirada vagando por su piel expuesta. Y desnudo, aunque no es que me importe, los ojos de Ola se desviaron por un momento antes de volver a mirarlo a los ojos, con las mejillas enrojecidas por la vergüenza. Yo, quería agradecerte, comenzó torpemente, por liberarme. Pensé que tal vez podría, mostrar mi gratitud. Su voz se apagó sugestivamente. Pero un segundo después, hizo una pausa, en conflicto por la juventud de Peter bajo su máscara. No me di cuenta de que eras tan joven, dijo, su voz teñida de sorpresa pero con una voluntad resignada nacida de sus experiencias pasadas complaciendo a los invitados de Java. Al instante, Peter sintió una tentación. Ola era innegablemente hermosa y le recordaba el porno de Star Wars que había visto en el pasado. Sin embargo, sabía que era su gratitud la que impulsaba sus acciones, no un deseo genuino. No podía, en conciencia, aceptar lo que ella le ofrecía, incluso si realmente quisiera. Hola, te lo agradezco, pero probablemente sea mejor que no lo hagamos, dijo Peter suavemente, con un tono decidido pero amable. No me debes nada. Ahora eres libre, verdaderamente libre, y eso significa tomar decisiones por ti mismo, no porque te sientas en deuda. Ola asintió, con una mezcla de alivio y respeto sorprendido en sus ojos, entendiendo su negativa como otro acto de bondad más que tendría que encontrar una manera de pagar. Gracias, dijo suavemente, una sonrisa genuina reemplazó su vergüenza anterior mientras se giraba para irse, su espíritu un poco más ligero. Ola se detuvo en el umbral y se volvió para mirar a Peter. Su voz era vacilante pero cálida. Y buenas noches. Peter sonrió, un suave reconocimiento cruzó por sus rasgos. Buenas noches, Ola. Descansa bien, respondió. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Peter se reclinó de nuevo, su mente algo tranquilizada por su decisión, pero ahora se enfrentaba a un problema bastante urgente. Peter miró su mano derecha y murmuró, parece que somos solo tú y yo otra vez, viejo amigo. Había pasado una semana desde la noche en que Ula entró a hurtadillas en su dormitorio, y al día siguiente, Peter tuvo una conversación seria con Karina sobre dejar entrar gente al palacio sin su conocimiento. Ella entendió la importancia de mantenerlo informado y acordó ser más cautelosa en el futuro. Sin embargo, Peter sabía que el palacio también estaba lleno de otros habitantes, incluidos Groot, Cosmo, Howard el Pato y ahora Ola, que se mudó allí como una especie de sirvienta interna. Al ver la necesidad de una mayor seguridad, Peter decidió mejorar las defensas del palacio. Usando su Mechuderu, profundizó en los sistemas de seguridad, configurando un nuevo sistema de notificación directamente vinculado a su datapad.
Este sistema fue programado para alertarlo cada vez que alguien entraba o salía del palacio, y también incluía fotografías de las cámaras de las personas. Cuando apareció una notificación en su datapad, mostrando a Ola y Karina regresando con la compra, Peter sonrió. Ahora, si alguien pasa la seguridad o deja entrar a alguien sin informarme, seré el primero en saberlo. Peter no pudo evitar sentir una sensación de logro mientras miraba su trabajo. En el pasado, configurar algo como esto habría requerido una ayuda significativa de Ayla y mucho tiempo, dada su falta de destreza con la tecnología. Pero ahora, gracias a Mechuderu, podía compensar sus deficiencias técnicas con facilidad. Peter sonrió y pensó para sí mismo. Ahora, todo lo que necesito es una técnica de la fuerza que pueda ayudarme a crear tecnología, y mi discapacidad tecnológica se solucionará por completo. Por supuesto, Peter no solo trabajó en la seguridad, durante este tiempo, profundizó profundamente en los misterios que se esconden dentro del holocrón del Jedi gris ruso. Con Cosmo traduciendo, Peter logró transferir cada fragmento de conocimiento del antiguo dispositivo a su datapad. Esto incluía numerosas técnicas de la fuerza, ubicaciones interesantes, como las posibles coordenadas de la Tierra, e incluso la historia de vida del Jedi que las creó. Entre los tesoros del conocimiento, Benice cautivó particularmente a Peter. Ya había comenzado a practicarlo, aunque hasta ahora solo había logrado hacer estallar pequeñas piezas de tecnología. Por el momento, cualquier cosa más grande que un datapad estaba fuera de su alcance. Seguiré practicando hasta que pueda destruir ejércitos enteros, la mente de Peter vagaba, mientras imaginaba destruir legiones de droides en el campo de batalla con un simple pensamiento. Pero Ionice no fue la única técnica que llamó su atención. El concepto de Unity Battle Meditation también lo intrigó, prometiendo habilidades físicas y mentales mejoradas durante el combate al equilibrar los lados claro y oscuro de la fuerza. Sin embargo, el enfoque inmediato de Peter fue dominar Ionice. El potencial para paralizar la maquinaria enemiga con un pensamiento era demasiado ventajoso para ignorarlo, particularmente dada la presencia de ejércitos de droides en las películas de Star Wars. Peter reflexionó. ¿Quién sabe si la Federación de Comercio causará problemas como en las películas? Es mejor estar preparado para cualquier cosa que puedan hacer. Mientras tanto, lejos de la relativa seguridad y el bullicio de Knowiere, en el centro de mando poco iluminado de un colosal buque de guerra, el ambiente era tenso y expectante. Los señores Ut, de rasgos sombríos y decididos, se congregaron alrededor de una enorme pantalla holográfica que representaba una abrumadora flota de buques de guerra. El mayor de los Uts, un líder particularmente despiadado conocido como Gorba el Ut, siseaba órdenes en su gutural lengua Utese. Su voz era un estruendo bajo que resonó a través del frío metal del buque de guerra. Ponga rumbo a Knowiere. Asegúrese de que todos los barcos estén listos para la batalla y armados hasta los dientes. Sin errores. Uno por uno, los comandantes confirmaron su disposición, y sus voces eran una mezcla de entusiasmo y cautela. La flota, un amenazador conjunto de cruceros pesados, acorazados y buques de apoyo, comenzó a moverse como una unidad formidable. Los motores se encendieron, proyectando un brillo feroz contra el fondo del espacio profundo, y las naves avanzaron, atravesando el cosmos con intenciones letales. En el puente del buque insignia, Gorba observaba con un brillo depredador en los ojos. La pantalla frente a él mostraba las coordenadas de Knowiere, ahora no solo un destino sino un objetivo. Dejemos que la galaxia sea testigo del poder de los clanes Ut. Pronto, Knowiere será nuestro y Star-Lord se arrodillará ante nosotros, declaró, y su voz resonó siniestramente en el centro de mando. Mientras una enorme flota se dirigía hacia Knowiere, Peter se sentó en el suelo en el centro de su gran dormitorio principal, con los restos de la tecnología destruida esparcidos a su alrededor. Su concentración era intensa mientras maniobraba sus manos, practicando la técnica de la fuerza ionizar. Chispas bailaban de sus dedos, encendiendo ocasionalmente pequeños fuegos que rápidamente extinguía con un gruñido frustrado. Justo cuando estaba a punto de intentarlo de nuevo, al otro lado de la habitación, su datapad vibró con un mensaje entrante. Al llamarlo con un movimiento de su mano, descubrió que era del maestro Windu, y el texto en la pantalla hizo que Peter frunciera el ceño. Windu. ¿Cómo va la misión? Estos controles se habían vuelto más frecuentes, un recordatorio constante de la vida que le esperaba en el templo Jedi. Con un suspiro, Peter respondió, elaborando sus palabras con cuidado. Peter. Acercándose al objetivo. Podría necesitar otra semana. No era exactamente la verdad. Su misión había concluido hacía semanas, pero Knowiere,
Con sus interminables desafíos y nuevas responsabilidades, le había quitado más tiempo del que había previsto. Pedro resolvió que era hora de preparar a sus compañeros para su partida y convocó a una reunión. Eligió una de las grandes cámaras del palacio, adornada como un museo con artefactos de todas las galaxias, para su reunión. Mientras todos se reunían, Groot, el pato Howard, Karina, Cosmo e incluso Ola, que ahora estaba vestida con un traje de sirvienta, traía bandejas de bocadillos y bebidas y servía al grupo uno por uno. Gracias, Ola, dijo Cosmo, mientras Ola le dejaba un plato de carne cocida y meneaba la cola con aprecio. Con todos acomodados, Peter se aclaró la garganta. Tendré que regresar con los Jedi pronto. Vendrán a buscar si me quedo lejos por mucho tiempo, y no podemos permitir que husmeen en Knowhere. La sala quedó en silencio, el peso de sus palabras se posó sobre el grupo. Los rasgos rígidos de Groot se debilitaron levemente, e incluso Howard, quien murmuró un seco adiós, no pudo ocultar el parpadeo sombrío en sus ojos. ¿Pero qué pasa con los Uts? La voz de Karina rompió el silencio. Podrían atacar en cualquier momento. Pedro asintió. Las defensas están preparadas. Si aparece una flota, el sistema la manejará automáticamente. Tragando un bocado de carne, Cosmo intervino con un gruñido escéptico. ¿Pero qué pasa si superan las defensas? Sacudiendo la cabeza, Peter les tranquilizó. Es poco probable. E incluso si lo hicieran, las medidas secundarias entrarán en vigor. Estamos preparados para todo. Aunque persistía la incertidumbre, la confianza de Peter pareció reforzar el ánimo del grupo. Y añadió. Estaré aquí una semana más. Así que si los Uts no se demoran, estaré aquí para ayudar. Dijo antes de agregar. Pero recuerden, si no aparecen mientras estoy aquí, todos ustedes son libres de irse junto a mí. No tienen que quedarse aquí. Después de todo, todo está completamente automatizado. Karina frunció el ceño, su lealtad a su nuevo hogar y la visión de Peter era evidente en su resolución. ¿Y abandonar a toda la gente aquí? No voy a ninguna parte. Soy Groot. Declaró Groot, que casi había sido convertido en una exhibición en este mismo palacio. Sin embargo, estaba dispuesto a quedarse. Esta era su casa ahora. Después de todo, no tenía nada más a que regresar. Sin hogar, sin familia, sin gente, en realidad, Groot, comenzó Peter. Cuando me vaya al templo Jedi, tendrás que venir conmigo. Groot ladeó la cabeza. ¿Soy Groot? Retumbó, con un toque de cautela en su tono. Peter asintió con expresión comprensiva. Sé que probablemente no quieras. Pero es parte de la misión que me dieron. Como ya sabes, fui enviado a rescatarte, y no creerán que realmente lo hice a menos que vengas con puedes regresar aquí inmediatamente después de que verifiquen todo. Asintiendo lentamente, Groot respondió. Soy Groot. Su voz era baja, llena de una aceptación reticente. La mirada de Peter recorrió la habitación, captando las miradas curiosas de Howard, Ola y Cosmo. Se aclaró la garganta, listo para abordar algo que le había estado molestando. Antes de que terminemos esta pequeña reunión, hay algo que debemos aclarar. Y sé que estoy a punto de sonar como una novia pegajosa, pero tengo que preguntar. ¿Qué somos? Preguntó, su pregunta flotando en el aire. El grupo intercambió miradas de perplejidad. Howard especialmente. ¿Qué carajo se supone que significa eso? Preguntó el pato. Peter se rió suavemente. Quiero decir, ¿qué somos el uno para el otro? Hizo una pausa, permitiendo que su pregunta asimilara. Apenas nos conocemos desde hace más de 2 semanas, sin embargo vivimos juntos, e incluso peleamos juntos. Solo quiero saber si eso va a continuar, o si alguno de ustedes planea hacerlo. Tomar caminos separados en algún momento, el silencio se apoderó del grupo, cada miembro reflexionó sobre la inesperada profundidad de la pregunta. Alentado por su silencio, Peter continuó. Te haré saber ahora que, aunque me iré pronto, planeo regresar. Dejaré a los Jedi. Y cuando lo haga, quiero comenzar algo nuevo. Un equipo de amigos y aliados exploraremos la galaxia, ayudaremos a la gente, asumiremos misiones, recolectaremos recompensas y tal vez incluso cometamos algún crimen, lo que nos parezca correcto. Su voz se volvió más animada a medida que hablaba, delineando una visión de libertad y aventura. La idea despertó un visible interés entre el grupo. Groot se movió emocionado, e incluso el cinismo habitual de Howard pareció atenuado por la curiosidad. Me gustaría que todos ustedes fueran parte de ese equipo, instó Peter. No tienes que decidirlo ahora, ni en el corto plazo ya que aún no he dejado a los Jedi. Pero solo piénsalo.
Porque me gustaría que fuéramos más que un grupo de extraños que se vieron obligados a trabajar juntos. Por conveniencia. Groot fue el primero en hablar, su voz profunda y resonante. Soy Groot. Su simple afirmación conllevaba un peso de compromiso. Groot estaba dentro. Cosmo se animó junto a Groot. Ella trotó hacia Peter, meneando la cola. Su voz, aunque traducida electrónicamente, transmitía un entusiasmo inconfundible. Yo también estoy dentro, capitán. Sus ojos brillaban con una lealtad que solo un perro podría tener. Luego, uno por uno, asentimientos y murmullos de acuerdo llenaron la habitación. Puede que el resto de ellos no estuvieran tan seguros como Groot y Cosmo, pero de todos modos aceptaron pensar en ello. Karina, profundamente leal a Peter cuando él le salvó la vida, sintió una necesidad inmediata de estar de acuerdo al igual que Groot y Cosmo. Sin embargo, ella estaba dividida. Cuando la habitación se vació, el persistente murmullo de la conversación se desvaneció, dejando a Peter y Karina solos. El silencio le dio a Karina el momento que necesitaba para ordenar sus pensamientos y abordar sus preocupaciones. Peter, comenzó, su voz firme pero llena de una mezcla de emociones, quiero ser parte de tu equipo, pero necesito ser honesta. Mi corazón está aquí, en Knowhere. Aquí es donde siento que hacer la diferencia. Peter escuchó atentamente, con expresión comprensiva. Karina, lo entiendo, le aseguró con una suave sonrisa. Me has ayudado a construir algo especial aquí. Nunca te pediría que abandonaras eso. Sus ojos buscaron los de él, buscando cualquier señal de decepción, pero al no encontrar ninguna, sintió que se le quitaba un peso de encima. ¿En serio? ¿Puedo quedarme aquí entonces? Absolutamente, afirmó Peter, su voz cálida. Necesitaremos una base, un hogar al que regresar. Ningún lugar puede ser esa base de operaciones, y tú podrías ser el que se encargue de ello. Cuando estemos allí, nos daría a todos la tranquilidad de saber estás manteniendo las cosas funcionando. Una sonrisa de alivio se dibujó en el rostro de Karina. Suena perfecto, Peter. Estoy dentro, dijo, su decisión ahora firme. Su lealtad hacia Peter nunca había flaqueado y ahora podía apoyarlo sin abandonar el lugar que se había convertido en su vocación. Días después, Peter se sintió invadido por una mezcla de entusiasmo y aprensión. La perspectiva de formar sus propios guardianes de la galaxia era desalentadora pero emocionante. Ola ya había tomado su decisión, optando por unirse al equipo mientras permanecía con Karina para ayudar a supervisar su base de operaciones, dejando solo a Howard indeciso. Ese maldito pato me hará esperar hasta el último segundo. Peter sacudió la cabeza, ya familiarizado con el exterior irritable y sarcástico de Howard. Mientras tanto, fuera de la estación espacial, la negra extensión del espacio estaba atravesada por las brillantes luces de una flota. La siniestra silueta de las naves Sub se acercó, su intención era clara y peligrosa. Los sensores de Knowhere, recientemente mejorados por el diligente trabajo de Peter, detectaron rápidamente la amenaza. Las alarmas sonaron en todo el palacio y en la ciudad, en marcado contraste con la calma que acababa de instaurarse en los últimos días. Los ciudadanos de Knowhere, aunque sorprendidos por la repentina intrusión, sintieron menos pánico de lo que cabría esperar. Apenas una semana antes, se habían enfrentado a una situación similar y su supervivencia había reforzado su confianza. Se extendieron susurros de tranquilidad entre la población mientras se preparaban para otro asedio, y su abrumadora confianza en su nuevo líder era evidente. Dentro del palacio, el agudo sonido de la alarma atravesó la serenidad de la gran cámara. Peter, que había estado meditando en silencio junto a sus maletas preparadas, listo para partir al día siguiente, abrió los ojos y una sonrisa de complicidad apareció en sus labios. Parece que decidieron no demorarse después de todo, reflexionó en voz alta, su voz resonó levemente en la habitación ahora vacía. Levantándose, comprobó el estado en su datapad. Las transmisiones en vivo mostraron el avance de la flota, cada barco marcado por los estandartes distintivos de los clanes Ut. En la sala de seguridad del palacio, Peter, adornado con su nueva e icónica máscara, se reunió con Groot, Cosmo, Howard Elk, Karina y Ola. El ambiente era tenso, mucho más tenso que la última invasión que tuvieron que afrontar. En la gran pantalla que tenían delante, se podía ver una visión inquietante. Más de 500 naves de guerra Ut avanzando siniestramente hacia su pequeña pero animada ciudad-estación espacial. Howard, apoyado en una consola, bromeó secamente. Bueno, supongo que estamos muertos.
Ha sido horrible conocer a todos y cada uno de ustedes. Peter, parado con confianza junto a la consola principal, puso los ojos en blanco ante el intento de Howard de aligerar el ambiente, pero mantuvo los ojos fijos en la pantalla. La mayor parte del grupo se movió incómodo. La última escaramuza con los escasos 12 barcos de Java todavía estaba fresca en sus mentes, y ahora se enfrentaban a una armada. Antes de que Peter pudiera iniciar contacto, la consola emitió un fuerte pitido. Un saludo entrante de la flota UT. Presionó el botón de respuesta y la pantalla cambió para mostrar una gran sala del trono llena de UTs de diferentes tamaños y edades, con su piel viscosa brillando bajo la tenue luz. En el centro, un UT especialmente grande y de aspecto anciano comenzó a hablar en tono gutural. La voz del intérprete llegó a través de los altavoces. Star-Lord, ¿te atreves a tomar cautivo a mi sobrino? Te rendirás inmediatamente, devolverás a Java y abandonarás Knowhere o serás destruido. Peter escuchó, su rostro ilegible detrás de su máscara. Miró a sus amigos y notó sus posturas ansiosas. Esto fue una repetición del encuentro de la semana pasada con Java, y sintió una oleada de desafío junto con un poco de aburrimiento. Con una lentitud deliberada, Peter levantó su dedo medio hacia la pantalla y, con la otra mano, usó su Mechuderu para tomar el control total de las defensas de Knowhere. Mira, ya hemos bailado este baile antes con tu sobrino y no estoy de humor para volver a alargarlo, declaró. Al instante, el espacio alrededor de Knowhere estalló en el caos. Cientos de enormes cañones de plasma se desplegaron desde la estructura de la estación, apuntando a las naves sub con una precisión despiadada. Las explosiones iluminaron el espacio como un espectáculo de fuegos artificiales mortales, cada explosión un martillo de juicio contra la flota invasora. En la pantalla, el caos reinaba en la sala del trono de los UT. El antiguo líder UT ladró orden expresa del pánico mientras su nave se balanceaba violentamente por los impactos. Sus gritos enojados llenaron la habitación, pero Peter simplemente miró con una sonrisa. Ahorren aliento. Ustedes, babosas gordas y feas, deberían haberlo pensado 2 veces antes de venir aquí, replicó Peter con un resoplido desdeñoso. De repente cortó la transmisión y se volvió hacia su equipo con una sonrisa. Bueno, eso es todo. Asegurémonos de que ninguno de ellos escape. Pero primero, Ula. ¿Sí? Ella respondió rápidamente. ¿Podrías traernos algunas bebidas y bocadillos? Quiero disfrutar del espectáculo. Peter sonrió, señalando hacia la pantalla donde otra docena de buques de guerra UT estallaban en llamas. Después de comer sus bocadillos, el grupo observó en vivo en la pantalla cómo la flota UT se desintegraba, y un vínculo tácito de victoria y alivio comenzaba a tejerse entre ellos. Peter se reclinó contra el panel de control, su icónica máscara descansaba en su regazo revelando una sonrisa traviesa. El espectáculo de fuegos artificiales con la explosión de buques de guerra proporcionó un telón de fondo espectacular, aunque peligroso. Oh, ahí va la mitad de su flota. Se rió entre dientes, disfrutando esto mucho más de lo que debería. Grodd respondió con su habitual soy Grodd, que todos en la sala ahora entendieron como una expresión de acuerdo o, a veces, simplemente una vieja afirmación de su presencia. Afuera, muchos buques de guerra UT lanzaron una desesperada andanada de fuego, con sus cañones disparando en represalia hacia Knowhere. Pero, lamentablemente, para ellos, el escudo reflector de la estación cobró vida, una barrera iridiscente que repelió el ataque sin esfuerzo. Las explosiones rebotaron y se disiparon en el frío vacío del espacio sin causar ningún daño. ¿Creen que eso va a funcionar? Preguntó Howard, sacudiendo la cabeza mientras tomaba un sorbo de una copa de vino que le había traído Ola. La bebida parecía tener un extraño brillo de neón, probablemente algo lo suficientemente fuerte como para noquear a una criatura menor. Karina, de pie detrás de Peter, observó cómo se desarrollaba el caos con ojo crítico. Supongo que no estaba preocupado por nada. Incluso 1000 barcos podrían no ser capaces de resistir nuestras defensas, Pedro asintió. Sí, sus esfuerzos son inútiles. Nuestros escudos pueden soportar mucho más que esto e incluso nuestros cañones de plasma no disparan a toda velocidad. Mientras la batalla continuaba, los últimos restos de la flota UT comenzaron a dispersarse, y sus formaciones se rompieron cuando el pánico se apoderó de él. En medio del desorden, el buque insignia UT, una nave monstruosa adornada con llamativos símbolos de opulencia, hizo un lento y engorroso intento de huir. Peter observó atentamente, con una mirada juguetona pero calculadora en sus ojos. ¿A dónde crees que vas? Ingresó algunos comandos a la consola y desplegó un enjambre de drones en la refriega.
Las pequeñas y ágiles máquinas se lanzaron a través de los escombros y el caos con precisión, convergiendo hacia el buque insignia que huía. A medida que los drones se acercaban, liberaban una ráfaga sincronizada de pulsos electromagnéticos. Los motores del buque insignia parpadearon y se apagaron, sus luces se atenuaron mientras flotaba impotente en el espacio. Los drones, sin inmutarse, se aferraron a la colosal nave, sus motores zumbaron mientras comenzaban a remolcarla hacia Knoughere. Peter se giró para enfrentar a su equipo, con una sonrisa amplia y victoriosa. Vamos a mostrarles a estos subs una verdadera hospitalidad. Pero antes de eso, démosles un espectáculo, se rió entre dientes mientras se ponía la máscara nuevamente. Interrogación de cierre. El grupo lo observó, desconcertados por sus acciones. Tocando algunos botones en la consola para iniciar un llamado al buque insignia, Peter esperó pacientemente. Segundos después, la pantalla parpadeó y se movió para mostrar el interior de la nave UT, donde las criaturas estaban apiñadas, con los rostros torcidos por el miedo y la ira. Buenas noches, damas y caballeros, saludó Peter alegremente, optimista y emocionado. Espero que estés disfrutando de tu tiempo en Knoughere. El antiguo UT que había hablado antes ahora parecía visiblemente conmocionado, con los ojos muy abiertos por el horror. Chuba Doompa, Dopa Maskei-kun. Gritó, su voz llena de furia, pero Peter no entendió las palabras. Sí, hombre. Lo que sea que eso signifique, Peter se encogió de hombros mientras presionaba otro botón, mostrando una transmisión en vivo de Java, quien estaba exhibido de manera prominente en una caja de vidrio en el centro del palacio de Knoughere. El señor del crimen parecía miserable y derrotado, su enorme cuerpo apenas cabía dentro del recinto. Verás, se suponía que Java era mi pequeña póliza de seguro, explicó Peter, en un tono burlonamente considerado. No estaba seguro de cuán duros o molestos serían ustedes. Pero, bueno, han visto lo fácil que era manejar su flota. Los subs en la pantalla comenzaron a gritar, sus voces se superpusieron en un estrépito de ira y miedo. Peter esperó a que se calmaran antes de continuar, con el dedo flotando dramáticamente sobre su datapad. Y ahora realmente ya no lo necesito, ¿verdad? Reflexionó en voz alta, tocando el botón con el dedo sin romper el contacto visual con la cámara. La pantalla se dividió para mostrar el rostro de Java justo cuando su cabeza explotó en una exhibición espantosa, salpicando su jaula de vidrio con sangre. El silencio llenó abruptamente la habitación cuando la imagen se cortó, dejando solo el rostro enmascarado de Peter en la pantalla. La conmoción fue palpable incluso a través de la conexión digital, con gritos y maldiciones saliendo de la nave UT. Los familiares de Java eran los más ruidosos, sus amenazas e insultos iban dirigidos directamente a Peter, quien simplemente escuchaba con expresión aburrida. Ah, música para mis oídos, murmuró Peter, apenas afectado por el vitriolo. Pero realmente, ustedes deberían ahorrarse el aliento. Lo necesitarán. Con un movimiento de muñeca, saludó alegremente a la pantalla. Los veré a todos pronto. Muy pronto. Con eso, terminó la transmisión, cortando el flujo de maldiciones UT. Se volvió hacia su tripulación, que lo observaba con una mezcla de horror y asombro. Bueno, eso es todo, dijo encogiéndose de hombros, su sonrisa nunca se desvaneció. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, ¿de acuerdo? Después de la muerte explosiva de Java de UT, el silencio del espacio envolvió a Knoughere. Entre los escombros a la deriva de los buques de guerra destrozados, el buque insignia UT, ahora una colosal cáscara en ruinas, estaba siendo remolcado con fuerza hacia la estación. Muy bien, equipo, aquí es donde terminamos las cosas, declaró Peter, volviendo a ponerse la máscara. Groot, Cosmo, Howard, prepárense. Vamos a entrar en acción, salvando a los inocentes y eliminando a cualquier soldado o babosa que encontremos. Groot asintió, su forma de madera crujió levemente mientras preparaba sus extremidades para el combate. Cosmo, siempre ansioso, proyectó telepáticamente su disposición, mientras que Howard, aunque con menos entusiasmo, cargó su pistola Tommy con una sonrisa en el pico. Naturalmente, Peter podría haber destruido su barco en lugar de atracarlo, pero decidió no hacerlo por 3 razones. Primero, sospechaba que había muchos esclavos a bordo de su buque insignia, muy parecido al de Java. En segundo lugar, anticipó que encontraría un valioso botín a bordo. Y, por último, simplemente disfrutaba de la emoción del combate. Ver un montón de barcos explotar desde la distancia es divertido, pero nada supera la adrenalina de estar en el centro de la acción, enfrentándose a los enemigos de frente. Muy pronto, la bahía de atraque se activó cuando el buque insignia se conectó con un sonido metálico.
¿Quieres hacer los honores o debería hacerlo yo? Peter se volvió hacia Cosmo, su tono ligero pero lleno de la emoción del momento. Cosmo meneó la cola con entusiasmo y dio un paso adelante. Con una mirada enfocada y un movimiento sutil de su cabeza, desató su poder, abriendo las puertas del barco con un ruido fuerte y desgarrador. El metal gimió bajo la fuerza invisible, doblándose y retorciéndose hasta que la entrada quedó desnuda ante ellos. Buen perro, dijo Peter, acariciando su cabeza. Jeje, Cosmo se rió mientras su cola se movía de un lado a otro. Tan pronto como las puertas cayeron al suelo, rayos láser volaron hacia el grupo. Peter dio un paso adelante, absorbiendo la energía de los rayos en su cuerpo. Su equipo se reunió detrás de él, listo para el ataque. Con arrogancia informal, entró en el buque insignia, la encarnación de la confianza. Detrás de él, se produjo el caos. Howard, con un gruñido, abrió fuego, los sonidos de su arma resonaron por los pasillos metálicos. Cada disparo dio en el blanco, disparando a la mitad de los soldados sub que se atrevieron a enfrentarlos. Mientras tanto, Cosmo, con sus poderes en aumento, levantó a los atacantes restantes y los estrelló contra las paredes de metal con crujidos repugnantes, sus cuerpos sin duda destrozados. Groot corrió por el pasillo, su forma de madera lanzándose hacia los soldados entrantes. Y como un niño arrojando juguetes, Groot arrojó a los soldados a un lado, sus cuerpos se desplomaron bajo sus poderosos golpes. Pasillo por pasillo, el equipo despejó el barco. Encontraron focos de resistencia, pero ninguno pudo resistir su ataque coordinado. Cuanto más se aventuraban en el buque insignia, más desesperada se volvía la resistencia. Los esclavos y el personal no combatiente, obligados a luchar, se abalanzaron sobre ellos sin nada más que pura desesperación. Por supuesto, Peter y su equipo los incapacitaron con fuerza no letal, asegurándose de que simplemente quedarán noqueados, no heridos. Finalmente, llegaron a las imponentes puertas de la sala del trono, un rastro de cuerpos inconscientes marcaba su camino. Peter se volvió hacia sus camaradas. Continúen limpiando el barco. Yo me encargaré de los Uts, instruyó asintiendo con firmeza. Mientras Groot, Howard y Cosmo se desplegaban para asegurar el resto del barco, Peter se acercó solo a las puertas de la sala del trono. Su mano se cernió sobre la superficie y, con un movimiento de muñeca, desató un estallido de telequinesis. La puerta explotó hacia adentro, enviando un enorme trozo de metal volando por la habitación. Golpeó a uno de los desafortunados líderes Ut y lo partió limpiamente por la mitad. Al entrar en la sala del trono, Peter observó la carnicería con una ceja levantada. ¿Eh? ¿Hice eso? Murmuró para sí mismo, con una sonrisa juguetona en sus labios mientras contemplaba los rostros aterrorizados de los Uts restantes. Peet Chbokonai. Uno de los Ut gritó. Al instante, los guardias Ut, adornados con armaduras improvisadas, apuntaron torpemente sus blasters, con las manos temblorosas. Peter se rió suavemente, el sonido escalofrió para muchos de ellos. ¿De verdad esa es tu mejor defensa? Se burló, pasando por encima de los restos de la puerta. Su voz resonó amenazadoramente mientras levantaba las manos, enviando una ola de fuerza a través de la habitación, derribando armas de manos temblorosas y arrojando a los guardias contra las paredes con golpes repugnantes. Uno a uno, los defensores de los Uts cayeron, sus cuerpos desplomándose bajo el asalto invisible. Peter caminó entre ellos, intacto e indiscutido, su poder absoluto. Extendió la fuerza y levantó a un líder Ut en el aire. Los ojos de la criatura se llenaron de miedo mientras luchaba impotente, jadeando por aire. ¿Lo sientes? La voz de Peter era baja, casi un susurro mientras cerraba su mano en un puño. Los gritos de luz terminaron abruptamente con un crujido grotesco, su cuerpo fue descartado descuidadamente a un lado mientras Peter avanzaba hacia su siguiente objetivo. La sala del trono se convirtió en una mancha de terror y violencia. Peter desató relámpagos con arcos precisos y mortales, y cada golpe encontró su objetivo. La energía eléctrica crepitó en el aire, iluminando su rostro con un brillo siniestro mientras desmantelaba sistemáticamente las filas de los Uts. Cada rayo dejaba cuerpos carbonizados y retorciéndose a su paso, y el olor a carne quemada impregnaba la habitación. En medio de la carnicería, Peter sintió una ligera vacilación en los guardias restantes. Utilizando un estallido de fuerza y velocidad mejorada, acortó la distancia en un instante, sus movimientos se volvieron borrosos. Apareció ante un grupo de guardias, extendiendo las manos para agarrarles la cara. Con un giro y un fuerte tirón, acabó con sus vidas, y sus cuellos se rompieron audiblemente.
Cuando cayó el último de los guardias, Peter dirigió su atención a los líderes UD restantes, que se escondían detrás de sus lujosas, aunque ahora sin sentido, decoraciones. Con una sonrisa cruel, avanzó, sus manos crepitaban con relámpagos. Uno por uno, los eliminó, sus gritos resonaron en las opulentas paredes hasta que ellos también se quedaron en silencio. Finalmente, mientras el último UD yacía sin vida a sus pies, Peter estaba de pie en el centro de la sala del trono, con la respiración tranquila en la quietud que siguió a la masacre. La habitación era una imagen espantosa de destrucción y muerte, un testimonio de su poder. En ese momento, el sonido de unos pasos le alertó del regreso de su equipo. Goot, Howard y Cosmo aparecieron en la puerta, sus expresiones eran una mezcla de asombro y horror ante el baño de sangre que los recibió. Hemos despejado el barco, anunció Howard, no tan molesto como los demás. Peter se giró para mirarlos y su adrenalina se desvaneció lentamente. Bien, respondió simplemente, su tono ligero a pesar de la carnicería que lo rodeaba. Empecemos a saquear, ¿de acuerdo? El silencioso zumbido de los motores de la nave Jedi llenó el espacio mientras atravesaba la extensión de la galaxia cubierta de estrellas. Peter estaba sentado solo en la cabina, con una expresión contemplativa en su rostro. La suave luz de la consola iluminó sus rasgos mientras estaba sentado con las piernas cruzadas, con los auriculares puestos sobre las orejas, ahogándose en las melodías que lo conectaban con una vida que alguna vez vivió. Detrás de su barco, el barco reparado que una vez perteneció a Cad Bane lo seguía a una distancia segura. En el interior, Groot yacía durmiendo, su sueño tranquilo no perturbado por el silencio del espacio. Aunque a Peter le hubiera gustado viajar en el mismo barco que Groot, este arreglo era necesario. Groot no pudo quedarse con él en Coruscant debido a las estrictas regulaciones de los Jedi. Es por eso que planeó usar la vieja nave de Cad Bane para regresar a Knowhere después de reunirse con el Consejo Jedi. Peter cerró los ojos y dejó que la música de su Walkman lo envolviera, hundiéndose en una profunda meditación que agitó sus pensamientos más íntimos. Igual reproducir Ring of Fire de Jon Mikash igual y hace un anillo de fuego atado por el deseo salvaje. Caí en un anillo de fuego. Caí en un anillo de fuego ardiente. Y las llamas subieron más. El anillo de fuego, el anillo de fuego. Mientras la nave se acercaba a Coruscant, el corazón de la Orden Jedi, Peter permaneció en profunda meditación. Su mente repasó la reciente batalla, los vívidos recuerdos de la desaparición de Luke le inundaron con todo detalle. Sus acciones habían sido oscuras, alimentadas por la ira y el disgusto por los viles actos de Luke. Eran dueños de esclavos y opresores, y la tolerancia cero de Peter hacia tales seres lo había llevado a un límite que rara vez visitaba. A medida que cada escena de los rostros temerosos de Luke pasaba por su mente, una parte de él se deleitaba con su terror. Fue una revelación oscura, que despertó una pregunta inquietante en su interior. ¿Soy un sádico? Le susurró al vacío que lo rodeaba. El silencio del barco no ofrecía respuestas, pero a medida que las estrellas pasaban, la introspección de Peter se hacía más profunda. Había abrazado una parte de sí mismo que encontraba satisfacción en el miedo a aquellos a quienes consideraban malvados. Era un marcado contraste con el héroe que muchos comenzaban a ver en él, pero parecía justificable contra enemigos tan malévolos. Además, si bien había aprovechado el lado oscuro y aprovechado su poder, no había permitido que lo abrumara ni lo controlara. Él estaba armando, no la oscuridad. Esta comprensión le trajo cierta paz, un alivio de la tormenta interna que se había estado gestando desde la batalla. Peter reconoció los hilos más oscuros de su personalidad y aceptó que sus tendencias sádicas podrían dirigirse hacia quienes las merecían. Tiranos como los Uts o figuras crueles como Yondu y su banda de devastadores. Esta aceptación no fue fácil, pero era necesaria. Era parte de quién era él, y negarlo sería negar una parte de su esencia misma. A medida que Coruscant se hizo más grande en la ventana gráfica, la meditación de Peter llegó a su fin. Sintió una renovada sensación de propósito y claridad. No era únicamente un Jedi ni un Sith. Era un hombre imperfecto, como cualquier otro, que entendía las profundidades de la oscuridad y aún así decidió utilizarla contra quienes la merecían. Peter se quitó los auriculares, se puso de pie y se estiró, sintiendo cómo sus rígidas articulaciones crujían por el largo y sedentario viaje. Miró hacia el barco de Groot, asegurándose de que todavía estaba allí. Con un gesto decidido para sí mismo, Peter se preparó para su llegada. El templo Jedi lo esperaba, y con él, su título de caballero. Mientras tanto, los rumores de una agitación sin precedentes comenzaron a extenderse por toda la galaxia, extendiéndose desde su núcleo hasta los confines más lejanos.
La noticia no era solo de una batalla sino de un cambio sísmico en el poder y la esperanza. La historia de Knowhere y su enigmático defensor conocido como Star-Lord se estaba extendiendo como la pólvora. En los bares abarrotados y llenos de humo de Tatooine, donde se reunían los valientes y oprimidos, la historia cobró vida propia. Un viejo espacial canoso, con el rostro desgastado por años bajo el sol abrasador, mantenía a una audiencia cautiva alrededor de una mesa parpadeante. Dicen que ese amigo, Star-Lord, no es simplemente otro forajido, comenzó, con voz arrastrada y baja, y los ojos brillando con una mezcla de picardía y respeto. Se apoderó de Knowhere, lo hizo. Y cuando esos subs atacaron no una sino dos veces con sus flotas de guerra, los hizo volar por los aires y los mató a todos. Los oyentes se inclinaron, olvidando sus bebidas, mientras el anciano tejía historias de las dos invasiones, destacando la marcada inferioridad de las fuerzas UT en comparación con las defensas de Knowhere. Flotas enteras de barcos UT, destrozadas. Exclamó, golpeando su mano para enfatizar, causando que los vasos tintinearan. Te hace pensar dos veces antes de cruzarte con Star-Lord, eso es lo que hace. En otros lugares, lejos del mundo desértico, en los relucientes corredores de Coruscant, las noticias tenían un sabor diferente. Diplomáticos y políticos susurraban en voz baja sobre Knowhere, un lugar que muchos de ellos ni siquiera habían sabido que existía hasta ahora. En una elegante oficina de gran altura, un grupo de funcionarios de la República se reunieron en una reunión urgente. Las acciones de este Star-Lord podrían desestabilizar todo el sector, señaló un senador preocupado, con el ceño fruncido mientras caminaba ante una gran ventana panorámica que daba al paisaje urbano. Oh, respondió otro, podría ser un activo estratégico en la lucha contra la influencia de los UT, liberándonos de sus exorbitantes tarifas de protección. La mujer a su lado se burló. Llamémoslo como realmente es. Extorsión. Mientras sus palabras flotaban en el aire, los demás alrededor de la habitación asintieron con la cabeza, con expresiones amargas en sus rostros. Debemos considerar reconocer la autonomía de Knowhere si esto continúa. Podría servir a nuestros intereses, sugirió un cuarto, con voz firme y calculadora. De vuelta en los márgenes, en planetas como Rilot, que ha soportado un sufrimiento mayor que la mayoría debido a los UTS, la noticia suscitó un tipo diferente de discusión. La esperanza. La valiosa especie de Rilot, Rid, su ubicación estratégica y la población Twi'lek, a quienes los UTS esclavizaron y vendieron notoriamente, lo convirtieron en un objetivo principal. En sótanos poco iluminados y lugares de reunión ocultos, aquellos que habían sufrido durante mucho tiempo bajo la tiranía de UT vieron un destello de una nueva oportunidad. Una luchadora por la libertad Twi'lek, con su leku bien envuelto para la batalla, se dirigió a sus compañeros rebeldes con renovado vigor. Si Knowhere puede hacer frente a los UTS y ofrecerles refugio, entonces es nuestro deber ayudar a correr la voz. Este Star-Lord ha abierto una puerta. Debemos asegurarnos de que permanezca abierta. Asentimientos de asentimiento resonaron por toda la habitación, la energía palpable a medida que comenzaron a formarse planes, no solo para escapar, sino para un posible nuevo comienzo, en un lugar lejos del control de los UT. Y en el propio Knowhere, la transformación fue tangible. Comenzaron a llegar corrientes de barcos de todos los rincones del borde exterior, cada uno de los cuales transportaba a quienes buscaban refugio de la opresión. La estación, que alguna vez fue simplemente otro puesto de avanzada sin ley, se estaba convirtiendo rápidamente en una ciudad próspera, y cada recién llegado estaba ansioso por contribuir a esta sociedad incipiente. A bordo de uno de los barcos, una joven miró por la ventana cuando apareció Knowhere, con los ojos muy abiertos por el asombro y el alivio. «Mamá, ¿es realmente seguro allí?», preguntó, su voz era un suave susurro contra el zumbido del motor. Su madre, cansada pero sonriente, asintió mientras rodeaba a su hija con un brazo. «Sí, mi amor. Este lugar es donde empezamos de nuevo. Donde podemos ser libres». Mientras la galaxia se agitaba con historias de valor y santuario, la leyenda de Star-Lord y su refugio inexpugnable crecía, sembrando semillas de libertad y revolución que pronto brotarían en las estrellas. Al otro lado de la galaxia, las calles de Ala estaban repletas de ciudadanos en rebelión, mientras los vientos de cambio llevaban susurros de rebelión y desafío contra la inteligencia suprema que durante mucho tiempo había gobernado con mano firme. Energizados por un deseo compartido de liberación y el fin de la guerra perdida a la que se habían visto obligados, el pueblo de Ala marchaba ahora hacia la capital, decidido a derrocar al gobierno y desmantelar la inteligencia suprema que había dictado sus vidas durante demasiado tiempo. Largo.
En el centro de este levantamiento se encontraba el enigmático Dark Sidious, cuya presencia era una mera sombra entre los miembros de la casa de Fillero. A diferencia de su habitual aura de mando, aquí se movía con calculada discreción, sus ojos brillaban con oscura anticipación bajo su capucha. El aire estaba cargado de tensión cuando Sidious, acompañado por su formidable aprendiz, Darth Maul, se separó del grupo y se acercó a la ciudadela central donde residía la inteligencia suprema. Esta enorme estructura, un laberinto de cables y luces, pulsaba con la fuerza vital de la entidad gobernante de Kree. Sidious sintió una oleada de poder recorrerlo a medida que se acercaban a su objetivo, acercándose la culminación de sus planes cuidadosamente trazados. Dentro de la ciudadela, la inteligencia suprema esperaba, con su miríada de pantallas parpadeando con datos e imágenes del caos que se desarrollaba en su mundo. Cuando Sidious y Maul entraron en su santuario, la voz de la entidad resonó en la cámara, resonante y fría. Buscan desmantelar lo que salvaguarda a nuestro pueblo. ¿Por qué traicionar a los de su propia especie? Los labios de Sidious se curvaron en una sonrisa sardónica. La traición implica lealtad, pero nunca he sido leal, particularmente porque no soy Kree. Mi lealtad es únicamente hacia mí mismo, respondió suavemente, su voz era un susurro escalofriante en el vasto y frío espacio. Instantáneamente, surgió un momento de comprensión cuando la inteligencia suprema detectó las distintas firmas de energía de la fuerza, específicamente las del lado oscuro. Sith, murmuró la inteligencia artificial, su voz teñida con un toque de desdén. Los labios de Sidious se torcieron en una siniestra sonrisa. Ya veo, ni siquiera la poderosa inteligencia suprema se ha olvidado de los de mi especie, consciente del peligro que corría, la inteligencia suprema optó por negociar. ¿Qué es lo que deseas? ¿Poder? ¿Control? Quizás podríamos llegar a un acuerdo, un trato. Sidious interrumpió, su voz mezclada con burla. Me temo que la negociación no es mi propósito aquí. Con un movimiento rápido, Sidious levantó las manos, el aire a su alrededor crepitaba con la acumulación de energía oscura. Maul dio un paso atrás, con su propio sable de luz de doble hoja listo, observando cómo su maestro se preparaba para desatar su furia. La inteligencia suprema, al darse cuenta de la inutilidad de nuevas negociaciones, intentó activar sus mecanismos de defensa. Pero fue demasiado tarde. Con un grito feroz, Sidious desató torrentes de relámpagos Sith, los arcos azules de energía mortal cayendo en cascada hacia el núcleo de la inteligencia artificial. La cámara se iluminó con una luz cegadora cuando la inteligencia suprema chirrió, sus circuitos se frieron y chisporrotearon bajo el asalto. Las pantallas a su alrededor parpadearon y se apagaron, una por una, a medida que la fuerza vital del gobernante Kree se extinguía. El sonido de la desaparición de la entidad resonó inquietantemente por toda la ciudadela. Cuando la luz del relámpago se desvaneció, Sidious se volvió hacia Maul, su rostro era una máscara de oscura satisfacción. La inteligencia suprema ya no existe. Difunde la voz a nuestros aliados en la casa de Fillero. Afuera, los miembros de la casa de Fillero se verían a sí mismos como líderes de un nuevo régimen, forjado en la oscuridad de la ambición Sith. Habían buscado cambio y poder, pero ¿a qué precio? Dark Sidious se encontraba entre las ruinas de la ciudadela y su plan fue un éxito rotundo. Aunque todavía no era el líder de la casa de Fillero, su ascenso era inevitable. Sus brillantes ojos amarillos se fijaron en el horizonte, anticipando su próxima conquista. Justo cuando se preparaba para partir, sus agudos sentidos captaron una fuerza vital débil pero potente. Intrigado, siguió la señal hasta una cámara oculta en las profundidades de la ciudadela. Allí, encerrada en una cápsula transparente, estaba una mujer de cabello rubio, con rasgos serenos pero formidables incluso en éxtasis. Alambres y cables la conectaban a la cápsula, tejiéndose en una red compleja que se conectaba directamente con el núcleo ahora muerto de la inteligencia suprema. Inserte aquí una foto del Capitán Marvel. Sidious se acercó, una expresión intrigada se extendió por su rostro al sentir el poder que emanaba de ella en oleadas. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró, claramente despertado su interés.